de Senavitat, digo bien, Francisco Naps. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, bienvenido, ministro. Buenas tardes, Omar. Buenas tardes a la audiencia y un placer estar con ustedes. Bueno, para conversar sobre la situación en general de la Senavitat y los proyectos que tiene, por supuesto, la institución para el año que viene. ¿En qué situación se encuentra actualmente la Senavitat? Sí, la situación de la Senavitat actualmente, con el presupuesto 2013, estamos ejecutando unas 8.500 viviendas. Como ustedes sabrán por las noticias, ¿verdad? Hay en este momento coyunturalmente problemas de financiamiento. Sí. Entonces hay muchas obras que están todavía ejecutándose, otras que están paradas, ¿verdad? Por falta de financiamiento. Y algunas que estamos viendo también por qué no se están concluyendo. Hay casos, por ejemplo, donde hubo anticipos de hasta 85% a ciertas acciones, ¿verdad? Y eso debería estar a altura de techo por lo menos, y sobre estos casos estamos investigando seriamente para ver qué es lo que ocurrió. Pero lo que más nos preocupa principalmente en esta coyuntura es poder terminar todo esto que se inició. Al respecto tenemos un plan de 100 días, ¿verdad?, que nos permitirá oxigenar un poco esta situación, pero no es suficiente aún. Ante esto nosotros preferenciamos aquellas obras, aquellos proyectos que están próximos a culminar, que están en un 80, en un 90% de avance en diferentes programas que tenemos, porque no tendría mucho sentido iniciar obras nuevas que no pudiesen terminar. Una cuestión muy cara, ¿verdad? Si no es lo más caro que existe, una obra parada. Una obra que es dinero del pueblo paraguayo, que sale de nuestro bolsillo y que está en este momento allí sin producir nada, ¿verdad? Es un capital enterrado, gente que está esperando las viviendas con justa razón, que está preocupada, y algunas viviendas que ya están próximas a terminar. En algunos casos se están robando elementos constructivos, sí, o puertas o ventanas, se están invadiendo. Entonces esta es una situación que nos preocupa, pero el presidente de la República está consciente de esta situación, ¿verdad? Él apuesta al sector habitacional como uno de los sectores principales de desarrollo, y en ese sentido tenemos mucha esperanza para todo lo que viene en el periodo de gobierno. Seguramente lo que estaba mencionando usted es algo que se hereda de la administración anterior. ¿Tiene conocimiento, ministro, de en qué nivel de ejecución presupuestaria están estos proyectos? Es decir, ¿cuánto ya se pagó en relación a lo que avanzó el proceso de construcción? Sí, el nivel de ejecución es bajo, ¿verdad? Porque a la par se arrancaron, como le dije, unas 7.000, 8.000 viviendas. Algunas no se iniciaron, ¿verdad? Hay unas 1.300 que no se iniciaron, pero otras 7.000 más o menos se iniciaron. La ejecución es baja justamente por problemas de financiamiento. En ese sentido, nosotros tenemos ahora compromisos contraídos con empresas, con ONGs, con diferentes modalidades, por unos 185.000 millones de guaraníes. Eso representa aproximadamente 41 millones de dólares. Lo que tendríamos a corto plazo para el plan de 100 días serían unos 5.000 a 6 millones de dólares aproximadamente, para dimensionar un poco la situación. Para completar todas estas obras con presupuesto 2013 tendríamos que obtener, y eso lo está viendo el Poder Ejecutivo por diferentes medios, sí, unos 80 millones de dólares. Eso sería para concluir todo lo que estamos arrastrando de este pendiente año. Para el año que viene tenemos un presupuesto, ¿verdad?, que si Dios quiere nos alcanzaría para unas 6.500 viviendas. Estamos pidiendo también una ampliación presupuestaria de unos 26.500 millones de dólares, que permitiría unas 1.500 acciones más del tipo microcrédito para hacer ampliaciones, mejoras. No solamente vivienda nueva es nuestro problema. Claro. Si ustedes se fijan en el déficit, mucho del déficit está definido también por aquel stock de vivienda que no está en tan malas condiciones, pero que sí necesita de pronto un baño, una ampliación, una pieza más. Entonces queremos incursionar en este tipo de soluciones también, y estamos pidiendo justamente una ampliación presupuestaria para iniciar estos procesos de microcréditos a través de organizaciones, de cooperativas, por ejemplo, ¿verdad? Que esos son programas que tuvieron
mucho éxito en los años 90 y que después se interrumpieron. También estamos viendo cooperaciones internacionales con el BID, por ejemplo, para arrancar con programas de mejoramiento de barrios en los asentamientos, y hay también negociaciones muy avanzadas del Ejecutivo con la República de China, Taiwán, por un monto de 71 millones de dólares para los 5 años, para el sector habitacional, ¿verdad? Considerando todo este escenario, para el 2014, si logramos terminar las 8.500 viviendas, eso representaría 80 millones de dólares, más el presupuesto, ampliación y donación de China, Taiwán, podríamos estar haciendo adicionalmente unas 9.000 viviendas más. Entonces el volumen de producción para el año que viene, si todo va bien, podríamos brillar las 18.000 a 20.000 viviendas. ¿Cuál es el déficit actual de vivienda en nuestro país, ministro? Sí, el déficit de vivienda se puede tenerlo con bastante precisión a través de los censos, ¿verdad? Nosotros hicimos un estudio muy serio en base al censo 2002 con cooperación chilena, y es un documento muy conocido, difundido del déficit habitacional, ¿verdad? Sí. Lastimosamente esas cifras hoy están desfasadas. Varían. Tenemos ahora un nuevo censo que lastimosamente tuvo sus problemáticas, también ustedes conocen, sí, ¿verdad? Pero todavía no tenemos a mano los datos censales. Entonces nosotros hicimos algunas proyecciones globales, ¿verdad?, bajo supuestos, y en ese caso el déficit, entendido como aquella vivienda que tiene algún tipo de problema, ¿verdad? Nosotros identificamos todos los problemas, donde falta agua, donde falta desagüe, todo lo contabilizamos. En ese sentido, ese gran mundo de déficit estaría rondando las 1.100.000 viviendas, ¿verdad? Esta es una cifra muy grande. Sí. De eso hay que extractar otra vez lo que es un déficit crítico, digamos, aquellas necesidades de nuevas viviendas y aquellas donde se conjugan las necesidades básicas insatisfechas como ampliación y mejora en simultáneo, que son justamente casos que afectan a la población más vulnerable de pobreza y extrema pobreza. Viendo este déficit crítico, nosotros podríamos hablar de aproximadamente 400.000 soluciones habitacionales. Para llegar a frenar este déficit, convendría hacer, por lo menos al año, más de 15.000 viviendas, ¿verdad? Porque eso es lo que estimamos se incrementa el déficit año a año. Y la producción desde el Estado orilla las 5.000, 8.000 y va fluctuando un poco, ¿verdad? Entonces, año a año, por más que se haga un gran esfuerzo desde la sociedad y desde el gobierno en atender este problema, no alcanza para ir frenando el déficit. Entonces, tiene que ser una decisión de la sociedad en su conjunto, ¿verdad? Más allá del gobierno, tiene que haber unos consensos de que eso es importante hacerlo, porque invertir en vivienda es no invertir solamente en infraestructura, ¿verdad? Vivienda genera desarrollo social y desarrollo económico. No vamos a discutir las prioridades nacionales. Si uno no invierte en salud, la gente literalmente se muere, ¿verdad? Porque no llega al centro de salud. O en educación, nadie discute, ningún país del mundo despegó sin educación. Trabajo, seguridad, etcétera, ¿verdad? Pero vivienda tiene la cualidad de que asegura estos componentes del desarrollo. Si uno no tiene una vivienda adecuada en un barrio adecuado, la criatura va al centro de salud, vuelve a una situación insalubre, se vuelve a enfermar. Sí. No tiene condiciones para estudiar. Por las condiciones en las que vive. Claro, la familia no puede desarrollarse, las comunidades no se desarrollan. Entonces, invertir en vivienda, por supuesto, hay que hacerlo articuladamente con los otros sectores, ¿verdad? La pobreza no se supera solamente con educación, con vivienda, hay que hacerlo articuladamente, ¿verdad? Con relación a ese punto que está mencionando, en ese aspecto, aunque ya existen experiencias dentro de la Sanavitat, las construcciones se hacen a través de licitaciones públicas con empresas privadas, pero la ley de alianza público-privada ¿vendría a ayudar mucho en este aspecto? Sí, vendría a ayudar. Desde luego, de esta situación no salimos solos y ningún país lo hizo, ¿verdad? Solamente desde recursos estatales. Acá hay que maximizar esfuerzo y maximizar recursos desde la misma población, con su mano de obra, desde los gobiernos locales, con todo lo que puedan tener. Ellos están recibiendo royalties, tienen tierras a disposición, desde la empresa privada, desde la
responsabilidad social de las empresas, desde la universidad, etcétera. Acá hay que sumar y seguir sumando, ¿verdad? Es la única forma de salir de esta situación y valorar esto en la agenda política como no como un gasto, como una inversión, ¿verdad? Invertir en vivienda es justamente eso, invertir en educación, en seguridad, en levantar el nivel y autoestima de la gente. La gente cambia radicalmente su postura y su actuar cuando tiene una vivienda digna. Y también representa, como usted decía, un desarrollo global en el sentido de que no solamente se construye el habitáculo, es decir, la casa en donde la persona está, se desarrolla todo un barrio. Hay infraestructura más allá de solo la pequeña unidad de la casa, ¿verdad? Y eso también necesita de inversión y muy importante. Claro, no, nosotros vemos la vivienda no como un producto, porque si no sería como poner heladeras en cada lugar y eso está lejos de la realidad. También la gente a veces confunde vivienda con el hecho constructivo meramente, como una infraestructura, ¿verdad? La vivienda es un tema y un problema eminentemente social, sociopolítico, económico y tal vez por último técnico, ¿verdad? Lo tecnológico está muy bien, ¿verdad? Y hay que incursionar, hay que mejorarlo, pero es solo un aspecto de la problemática y de la solución habitacional. La vivienda se inserta en medio de la gente y sobre todo en gente, en población de pobreza y extrema pobreza, donde los vínculos sociales son muy fuertes y esas redes hay que mantenerlas, ¿verdad? En otros niveles sí ya es una cuestión de pronto de acceso al financiamiento, pero en situaciones de pobreza y extrema pobreza hay que fortalecer las comunidades y la autogestión de las comunidades. De hecho, nuestros proyectos, en algunos de los proyectos estamos incluyendo recursos y componentes de fortalecimiento y capacitación de la comunidad, ¿verdad? Porque solo así se puede lograr un desarrollo comunitario. Con la vivienda solo no es tampoco suficiente. Entonces, ¿existen las proyecciones ya hechas para lo que tiene que ver con el trabajo del próximo año? Mencionaba incluso que todos los datos que hacen referencia al presupuesto 2014 también ya están a disposición de las personas que tienen que hacer este análisis después. Los parlamentarios por un lado y después, por supuesto, los desembolsos a través del Ministerio de Hacienda. Así mismo, Omar. Muy y bien. Eso apelamos, ¿verdad? A todos los que tienen algún tipo de incidencia en los presupuestos, en las alianzas, en conseguir recursos, ¿verdad? Aquí mancomunadamente vamos a salir de esto, a las organizaciones sociales, a la sociedad en su conjunto, a las universidades, a los municipios, ¿verdad? Estamos hablando con todos y estamos aunando esfuerzos. En este momento es un poco compleja toda la situación porque tenemos muchos frentes de batalla en este momento que atender, ¿verdad? Pero tenemos grandes esperanzas y desde el presidente de la República yo les aseguro de que el interés es muy grande en el tema. Gracias, ministro. Muy amable. Así estuvimos con el ministro secretario ejecutivo de la Cenavitat, el arquitecto Francisco Naps, hablando de la situación actual de Cenavitat, también de los proyectos de la institución que dirige para el próximo año, el 2014.